buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa Rostros de la Trata. El día de hoy quiero abrir el programa mandando un abrazo solidario a las familias de las víctimas mortales del accidente que hubo el día de hoy en el Hospital Materno Infantil. Este abrazo es de parte de todas las personas que integramos el equipo de Rostros de la Trata. Y pues bueno, sin más palabras al respecto, doy la bienvenida a Alejandro Vélez de Nuestra Aparente Rendición. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Pues, bien, gracias. Un poco tristes hoy. consternados, pero pues bueno, qué día no, ¿verdad? Diana Correa, buenas noches. Buenas noches. Karina Armas, buenas noches. Buenas noches. Rodrigo Aguilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Rodri, ¿nos puedes ayudar con las formas de contacto, por favor? Nuestras formas de contacto en redes sociales, Facebook y Twitter, Rostros de la Trata. Nuestra cuenta de correo electrónico, rostrosdelatrata@gmail.com. Nuestro sitio web, www.rostrosdelatrata.com.mx. Las formas de contacto del canal, redes sociales, tu diputado JGATV. Muchas gracias, Rodri, perdón, te iba a interrumpir. Pues bueno, nuestra invitada e invitado, además de Alejandro Vélez, por supuesto, están en camino. Aquí en esta ciudad el tráfico no tiene palabra de honor, por ahí le escuché decir en alguna ocasión a alguien, no recuerdo a quién. Pero en cuanto llegue, bueno, se van a incorporar aquí con nosotros. Alejandro, mientras tanto me gustaría que comenzáramos con el tema. Ya lo habíamos platicado en la ocasión anterior que estuviste aquí en este espacio, pero también el día martes de esta semana. Estamos mal en el tema de desapariciones forzadas, no avanzamos, pero eso no significa que no podamos hacer algo, o que podamos hacer mucho a lo mejor como sociedad, como ciudadanía. ¿Con qué comentario te gustaría abrir, ahora sí que para empezar el año? Pues bueno, el año se abre como se empezó, como se terminó más bien, o sea, con la tragedia de los normalistas en ciernes, con un Estado que quiere cerrar el capítulo sin tener respuestas. La conferencia de prensa del procurador, pues quien la vio, pues es para darnos un dolor de estómago terrible. También para quienes la escuchamos, ¿eh? Sí, por la criminalización de los estudiantes, que es algo muy común, ¿no?, en otros casos, simplemente que ahora pues se ve en televisión nacional. Normalmente los padres lo viven en el Ministerio Público cuando les dicen, pues es que ¿para qué anda con esas compañías? ¿Para qué se junta con esos chicos? Él se lo buscó. Sí, ya sabe cómo están las cosas. ¿A qué hora? Era muy tarde para andar en la calle. Su lugar era en la casa o en la normal. Claro, y finalmente pues se trata de dar una respuesta jurídica, no científica, no de investigación, y pues realmente esto yo creo que nos ayuda a ver la magnitud de la crisis, la catástrofe. A mí me gusta llamarlo catástrofe por la etimología de voltear para abajo, que es lo que pasa con la vida de las personas que viven una desaparición forzada, involuntaria, en México, ¿no? Este es un pequeño microcosmos de los miles de casos que hay en el país, y que finalmente yo creo que algo positivo, pues de que se muestre, pues no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, es que nos estamos dando cuenta de lo que pasa en otros casos. Yo te quisiera preguntar, y quizá para muchas de las personas que nos están viendo no les había quedado, no ha quedado muy claro, porque al menos, bueno, ese es mi caso, ¿por qué es tan importante esto, o de dónde viene esto de, bueno, la verdad histórica nos dice esto, ¿no? Que, o sea, por ahí ahorita que mencionabas, ¿no? Una cosa es lo que están diciendo las pruebas científicas, y entonces cuando habla el procurador ayer, cuando menciona la verdad histórica, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué significa o en qué sentido o por qué es que maneja esto de la realidad histórica, que pues a todas luces histórica pareciera nada tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿no? O sea, claro, aquí me parece que hay un choque entre formas de hacer memoria, ¿no? El Estado quiere, y bueno, siempre lo ha hecho, quiere imponer su verdad histórica,
que en muchos casos pues es totalmente opuesta a lo que realmente sucedió, ¿no? A pesar pues de lo, digamos, de las entre verdades, entre mentiras que pudimos escuchar en la conferencia de prensa, podemos rescatar algunos datos que si bien son espeluznantes, ¿no? Que haya 100 personas, 99 personas capturadas por esto, nos habla de una red criminal estatal de un gran calado, ¿no? Entonces, esta es una lectura que podemos darle a las palabras del procurador y de Tomás Cerón, que pues es solo en un caso, ¿no? Y en cuánto tiempo llevaba operando pues toda esta colusión, Estado, crimen organizado, hasta dónde más hay que rascar, cuántos casos más hay, porque... Perdón, pero es que justo, y hoy por la mañana lo comentábamos, ¿no? De repente están y dicen, es que de la fosa tal que acabamos de encontrar, encontramos 30 cuerpos, pero no eran los normalistas. Sí. Ok, está bien, no eran los normalistas, ¿no? Que por eso estaban haciendo las excavaciones. Pero entonces, ¿quiénes son estas personas? Sí, claro. Y eso bueno, al menos lo que yo he escuchado o lo que yo he visto en medios de comunicación, eso se ha dejado así. No son, entonces, bueno, ya, a la siguiente fosa. Como si no se tratara de restos humanos lo que se va encontrando, sino que se tratara de piedras y palos, entonces como no es lo que andamos buscando, a lo que sigue. Cuando estamos pasando por alto y estamos normalizando, incluso como sociedad, que estamos pasando por alto que ahí había vida. Claro, hay una caricatura, creo que es de Hernández, en donde está el procurador en medio de una fosa sacando huesos y este no es. Sí. Y pues realmente, a pesar de que sea una caricatura, realmente es lo que estamos viendo, ¿no? Sí, claro. Bueno, menos mal que no son. Sí. Qué bueno. Qué bueno, y a la siguiente. Pero lo que evidencia, pues, qué bueno que no son, además de la normalización de que se encuentren fosas clandestinas en el territorio nacional, es que hay una incapacidad por parte del Estado para hacerle frente a esta tragedia humanitaria, ¿no? Porque pues el equipo de PGR, el equipo de periciales de PGR o Policía Científica de Policía Federal es muy pequeño, entonces tienen que ir de Baja California a Michoacán, a Guerrero, el equipo canino también es muy reducido, finalmente hay una gran falta de profesionalización forense en el país, eso es evidente, ¿no? Y esto se nota cuando le dicen, no, ténganos paciencia, ¿no? Tú no le puedes tener, ténganos paciencia a familiares que llevan esperando 1, 2, 3 años, ¿no? Porque pues el caso de Ayotzinapa, pues para mal o para bien se atiende enseguida, ¿no? Enseguida, digamos, tendría que haberse atendido en el mismo momento que desaparece, no días después, ¿no? Pero pues hay familiares que llevan 2 años, 6 meses, ¿no? El otro día estábamos en una diligencia ministerial y pues el caso de una chica que lleva 2 años, 4 meses desaparecida y apenas estaban buscando la fosa, ¿no? Entonces la indolencia, la falta de profesionalidad, la falta de protocolos es abrumadora. Lo que pasa es que yo creo que ténganos paciencia se pudo haber entendido cuando empezaban las denuncias, ¿no? Porque igual, bueno, te agarran en un momento que no tienes el personal, pero bueno, cuando esto lo vemos... Cuando empezaron las denuncias en el 2002. Por eso, en ese momento, el ténganos paciencia, dices, ok, estás reagrupando, claro. estás reclutando gente para que te ayude. O sea, a tantos años después y que siga siendo el ténganos paciencia, pues ya, o sea... Y ahí al respecto yo quería hacer un comentario. No es lo mismo hablar de... perdón, Alejandro, aquí pateando al invitado. No es lo mismo hablar de, justo lo que decías, hace 10 años, hace 13 años, la estructura de los órganos de impartición y procuración de justicia, de procuración principalmente. No es lo mismo hablar de la estructura de estos órganos hace 12, 13 años, a que va transcurriendo el tiempo y tú vas viendo cómo va evolucionando y creciendo el problema. Necesariamente tendría que haber crecido también en la misma proporción tu personal. No, pero le destinamos millones y millones de pesos a que sí un avión, a que sí una casa, perdón, a que sí... Las televisiones. La televisión, a que... Y una serie de cosas que dices, de verdad, en serio era tan necesario, pero ya no tanto a la contratación de personal para hacer frente a una situación
verdaderamente dolorosa. Ayer, comentando con un amigo, decía él algo que sin duda es muy cierto. Podemos ser empáticos y empáticas con el dolor de los padres y las madres, pero la verdad es que no sabemos lo que sienten. No podremos tener una aproximación de su dolor, pero en realidad no sabemos lo que están sintiendo. Entonces, eso no es más que, vamos, el comentario lo hago por lo siguiente: si no tenemos esa claridad, sino que nada más así como una leve idea, no podemos hacer declaraciones tan a la ligera, sí, de decir, ténganos paciencia, creo. Sí, no, definitivamente. E insisto, a lo mejor sí en el 2002, 2003. Sí, en ese momento, pero ya cuando ahorita no se había estado, cuando no sabían en general los órganos hacia dónde iba el problema, lo pude haber entendido. Ahorita, honestamente, yo de manera personal, señor procurador, no entiendo esa frase. O sea, no. Yo no la entiendo. Pero bueno, vamos por favor a un corte y en unos segundos regresamos con nuestra invitada e invitado, además de Alejandro Vélez, por supuesto. En un momento regresamos. Buenas noches, otra vez. Ya estamos de regreso. Ya está aquí con nosotros y nosotras doña María Herrera. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Este es su espacio, su programa. Gracias a ustedes por hacernos esta invitación, porque esto significa para nosotros pues dar un paso, ¿no?, ante la sociedad, informándole lo que está pasando, porque vemos que los medios de comunicación, o mejor dicho, los grandes medios de comunicación, muy lejos de
de dar las noticias como verdaderamente son. Tratan bien sea de opacarlas o de sencillamente hacer como que no pasa nada, ¿no? Pasarlas de imprevisto. Todo lo que estamos viviendo aquí en México pareciera no importarle a nadie. Pero ahorita hemos visto también que la sociedad sí se está interesando y se está ahora sí que organizando, ¿no? Para hacer frente a esta situación que de verdad es muy lamentable. Muchas gracias, doña Mari. Y Juan Carlos Trujillo Herrera, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras. Estábamos platicando minutos antes de que ustedes llegaran. Pues bueno, un poco el tema, cómo se está viviendo y cómo afortunadamente el tema de Ayotzinapa puso luz sobre el tema de personas desaparecidas. Diana, no sé si te corté un comentario o si querías hacer un comentario, ¿no? Ok. Bueno, comentaba usted ahorita, doña Mari, me parece muy acertado sus palabras, al decir que de repente no se habla de manera clara sobre lo que se está viviendo, sobre lo que estamos viviendo, porque al final del día México no es nada más la realidad que se muestra en un medio de comunicación casi oficial. México no es nada más lo que aparece en los periódicos nacionales que tienen mayor impacto y que lamentablemente no informan tanto de lo que se... La realidad, de lo que se palpa en todas las latitudes del norte, sur, este, oeste de nuestro país. México son muchas realidades. Entonces, a lo largo de estos años, doña Mari, me parece usted ha tenido esta experiencia de poder vivir y compartir estas muchas otras realidades. De esto que ha visto, de esto que ha escuchado, ¿qué le gustaría compartir con las personas que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos, para sensibilizarnos más? Pues más que nada es la insistencia en prepararnos, organizarnos para, como les decía, poder hacer frente a esta situación, porque es una situación que no debemos tolerar como ciudadanos, ¿no? Y ahora que se acercan las votaciones o las elecciones, como se le llame, debemos tener eso muy en cuenta, ¿no? Que nos manejan a su antojo, porque nos prometen mil y unas cosas que verdaderamente, pues ahorita ya ni son creíbles, pero todavía hay gente, y sobre todo gente de la más humilde, de la más necesitada, que se conforma con, pues digamos, con una despensa o con una pequeña ayuda, con cualquier cosa los compran en cierta forma. Y yo más que nada quiero insistirles en que hay que tener mucho cuidado al emitir nuestro voto ahora, sí, porque ya hemos sido engañados tantas veces y pues ahorita la sociedad como que ya no está tan dormida, digamos, o tan a oscuras de lo que está pasando. Y de repente se comete el error, creo, de capitalizar el dolor humano en términos de votos, en términos de otras cosas, ¿no? Diana. Sí, me parece particularmente ahorita, como menciona, en el caso de las elecciones que se van a llevar a cabo en diferentes estados de la República, ¿no? Y muchos de ellos hemos encontrado, bueno, vemos que son estados que han sido, o sea, justamente el tema de desapariciones forzadas, de feminicidios en algunos casos, y pareciera, bueno, al menos esa es mi impresión, o esa es la lectura que yo le doy, pareciera que los gobiernos, tanto estatales como federales, están apostando por el olvido, por cansarnos
como usted comentaba, de repente no sacarlo en los medios, que igual, como tú decías, casi parecieran oficiales, y entonces se nos olvida, y como se nos olvida, pues viene el supertazón, y entonces todos nos vamos ahora a ver eso, y mientras, pues, quién sabe cuál es nuestra realidad, ¿no? O sea, bueno, al menos ese pareciera, por una, como decíamos hace rato, por una televisión, por una despensa, por una tarjeta de X tienda departamental o supermercado, pues nos vamos con eso sin realmente estar viendo cuál ha sido los resultados, sea el partido, sea, ¿no?, que están teniendo en nuestra localidad. Si en verdad lo que nos están diciendo, como usted dice, y me parece que sí, son puras mentiras, ¿no? Y otra vez apostarle al cansancio, al olvido y a la completa apatía de la sociedad, ¿no? No sé. Y mejor dicho, como una respuesta positiva a apostarle al olvido, tenemos por un lado, bueno, sí, decías tú, Alejandro, el martes, y en otras ocasiones también lo has comentado, las personas familiares que son víctimas de estos fenómenos de desaparición, delitos de desaparición, llegan a especializarse porque la misma necesidad les obliga a conocer que si el Código Penal, de términos, de leyes, etcétera. Y en esta necesidad de estarse especializando para poder encontrar o saber algo de su familiar, hay esfuerzos como el de Familiares en Búsqueda María Herrera, asociación civil. Juan Carlos, ¿nos puedes platicar de esto? Pues un poco es surgir de la nada en nuestra realidad. Nosotros somos personas comunes, de lo más bajo que tiene nuestro país, se puede decir, porque, y me refiero a lo más bajo porque son las comunidades, el olvido, es la verdadera realidad de México, donde verdaderamente el gobierno mexicano le apuesta a empobrecer al ser humano para después aprovecharse de esa situación y poder obtener el voto, que más que obtener el voto es como una imposición, ¿no? Y partiendo de ahí, entendiendo un poco la deficiencia de justicia que tenemos en nuestro país, hemos visto la necesidad de ser nosotros mismos quien con las pruebas en la mano, se puede decir, empecemos a caminar de una manera distinta, no de la línea teórica donde nos manejan los políticos, lo que debería de ser, cotejándolo con lo que en realidad tenemos hoy en día, ¿no? Yo creo que México es un país está contaminado de muy malos políticos, desde ahí nacen los intereses personales, hay puestos heredados de personas que ni siquiera tienen una pizca de sensibilidad o de una realidad clara de lo que vive el país, ¿no? Y de ahí se deben los malos manejos, desde mi punto de vista, ¿no? Y ahí se viene todo, desde la Procuración de Justicia, una visión cegada de lo que vivimos en realidad en nuestro país. El Distrito Federal es una burbuja muy alejada de la realidad de nuestro país. El 99% de nuestro país es la otra cara del Distrito Federal. Fíjate que ahorita que comentas eso, sobre todo últimas fechas, en distintas reuniones y espacios, seguramente Cari y Diana también lo han escuchado. He escuchado esto, digo, yo no soy de aquí del Distrito Federal, y es muy cierto, lo que se vive aquí en el Distrito Federal no es para nada lo mismo que se vive en lugares como Coahuila, como Tamaulipas, como Nuevo León, y no estoy hablando de... Ah, no, bueno, por supuesto, como Estado de México ya no nos tenemos que ir tan al norte, dice Diana. Sí, no es, vamos, y no nos tenemos que ir a zonas de alto riesgo y conflicto como Reynosa, por ejemplo, que es conocidísimo lo que se vive ahí. No, cualquier punto del país
que no sea el Distrito Federal, vive una realidad distinta a lo que se vive aquí. En cuestión de derechos de la diversidad sexual, es totalmente diferente lo que se vive aquí a lo que se puede o no vivir en lugares como Hidalgo. Ya, no me voy más lejos, ¿no? Pero regreso otra vez a lo mismo y a lo que veíamos desde un principio. No lo sabemos, no lo vemos, no porque necesariamente no se tenga el deseo de verlo, sino que simplemente no se tiene acceso. Diana. Sí, en este sentido, de que no lo vemos quizá para las personas que nos ven y nosotros mismos que vivimos aquí en el Distrito Federal, que hemos crecido en el Distrito Federal, ¿no? O sea, esta es como nuestra realidad y no vemos, de repente no es porque queramos, no, simplemente no vemos qué sucede en otros estados. A los dos les hago la pregunta, ¿qué necesitaríamos o qué tendríamos que saber? ¿Qué tendríamos? Porque quizá a veces sí hay empatía, pero como comentaba Leti un poquito antes de que ustedes llegaran, de repente la empatía, como que hay un límite, ¿no? Porque no sabemos a qué estamos siendo empáticos. Entonces, ¿ustedes qué creen que nosotros, o que en general el público, porque no nada más del DF, de otros estados de la República, tendríamos que saber o tendríamos que ser sensibles a qué? Pues más que nada yo creo que lo que hay que hacer es, antes de sensibilizarnos, o primero sensibilizarnos y después decidirnos, digamos, a unirnos a los grupos sociales, porque es una manera de organización, ¿no? De organizarnos, porque toda esta gente que se dedica a hacer el mal, cada uno tiene su digamos, su trabajo, ¿no? Sí, porque tú los llevas a tal parte, o ya tienen ellos decidido o acomodados, digamos, o bien planteado todo, ¿no? Y nosotros como sociedad, ¿no? Lo que hace falta es más organización, porque, repito, y estamos viendo que esto que pasó en Ayotzinapa sí sensibilizó, tocó con los corazones de muchísima gente, no digo nada más en el país, sino fuera del país. Esto fue algo que detonó de tal forma que, pues no para nada diría yo que bueno que pasó, no, para nada, porque siempre les he dicho que solo las personas que hemos vivido esta situación podemos entender a esas madres, a esos familiares que están empezando por un camino de espinas, ¿no? Empiezan a caminar. Ellos, gracias a Dios, han tenido el apoyo ya de muchas madres, de muchos familiares que ya pasamos por esto, ¿no? Y eso mismo, pues siento yo que las ha fortalecido un poco, porque en cuestión de las autoridades es lo mismo, ¿no? Así como a ellas de pronto les dieron importancia y pues incluso hasta dijeron que lo lamentaban, pues desgraciadamente nosotros nunca escuchamos esas palabras y los de nosotros, los familiares, no son 43, son miles, ¿sí? Y esto es lo que quisiéramos, que la sociedad se sensibilice, se entienda que tenemos que hacer todo lo humanamente posible por despertar y por unirnos. Como les digo, cualquier asociación que veamos que va en contra de la injusticia, de la crueldad, de todo lo que se está manejando, es buena. Cualquier grupo que esté dispuesto a defender los derechos de los demás es bueno, y con cualquier persona se puede unir las personas que nos escuchen, ¿no? Porque quizás por una antipatía o por simple y sencillamente porque no me gusta estar en este grupo, mejor no hago nada, ¿no? No, yo quisiera más bien que toda la gente se sensibilizara y pensara, ¿no?
¿qué puedo hacer yo? ¿Qué estoy dispuesta a hacer? ¿Hasta dónde quiero llegar? Porque ustedes están todos muy jóvenes, pero quisiera que la juventud se detuviera a pensar qué pasaría si a un joven o a una joven le pasara a lo mismo que a nosotros, lo que estamos viviendo nosotros. Porque no es nada más el dolor, no es la ausencia, no es son muchas cosas. Nosotros vivimos continuamente como suspendidos en el viento, vamos. Y yo les decía anteriormente en alguna entrevista que nosotros, los mayores, hemos salido, pues, digamos, a la luz, gritamos nuestra impotencia, nuestro dolor, lo que llevamos dentro, ¿no? Pero díganme ustedes, ¿qué está pasando con todos esos niños? Con todos esos niños que se tienen que aguantar, porque ni yo, que ya estoy viviendo esta situación, me había puesto a pensar así con tanta firmeza, ¿no? En el sentir de esas criaturas, ¿sí? El dolor de no ver a su padre, la falta de apoyo moral, económica, y pues que ante la sociedad, queramos o no, se sienten relegados. Y yo les decía, el gobierno no está pensando, ni siquiera ha mencionado a todos esos niños, ¿no? Y yo les decía que esas criaturas necesitan una atención especial, no como se le tiene que dar a cualquier ser humano, a cualquier niño, ¿no? Porque la situación de esos niños es sumamente fuerte, es muy, muy dolorosa. No sabemos qué estén pensando ellos para hacer en el futuro, porque tontos no son, ¿eh? De hecho, los niños ahorita son muy inteligentes, quizás más que nosotros, y pues todo esto te da en cierta forma un temor, ¿no? Que yo digo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer o qué va a pasar el día de mañana con mis nietos? Doña Mari, me disculpo, no presenté a nuestra invitado, además de Alejandro. Me conmocioné, pues no hay otra, no es justificación desde luego, ¿verdad? Pero no la presenté. Doña María Herrera, usted es de Michoacán. Así es. Usted es madre de personas desaparecidas. Usted tiene dos hijos, cuatro hijos desaparecidos, un sobrino y el esposo de una nieta. En realidad, usted trae cargando 6 personas desaparecidas. Puedo decir ahorita que no estoy cargando 6. Está cargando más. Estoy cargando a todos y cada una de las personas, y entiendo perfectamente bien el dolor de las madres. Aunque no quisiéramos, sentimos en carne propia lo que se está viviendo todavía hasta la fecha. Porque junto con mis hijos, con los 2 primeros desaparecieron 5 jóvenes Con los 2 primeros, que eran trabajadores de ellos. Y en el siguiente grupo, los 4 familiares, mis 2 hijos, el sobrino y el esposo de mi nieto. Yo al inicio, yo buscaba nada más este grupo, ¿no? Fui un tanto egoísta, No. pero porque yo sentía o creía que esta situación nada más la estaba viviendo yo. Pero desde el momento que nos sumamos a las caravanas que hizo el poeta Javier Sicilia, ahí nos enteramos de que pues no éramos solos, ¿no? Y yo mi grito pues de dolor, por ejemplo, cuando inicié en Morelia, yo decía, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están? Era mi grito, y que me salía de lo más profundo de mi corazón. Ahora que he visto tantas cosas, como les digo, cuando salimos en esas caravanas, pues fuimos nada más a recoger dolor,
porque la verdad no se puede hacer gran cosa. Y ahí cambié mis palabras, ¿no? Porque desde ahí jamás he vuelto a decir dónde están mis hijos. Yo ahorita siempre he dicho y grito, ¿no? ¿Dónde están nuestros hijos? Porque cada persona desaparecida es nuestra. Y si todos como sociedad nos ponemos a pensar en esta realidad, yo creo que las cosas sí pueden cambiar. Porque si yo sigo pensando en que pues ya le pasó a tal o cual persona, pues la verdad no vamos a llegar a nada, ¿no? Necesitamos de compartir el dolor, sí, en tratar de entenderlo, porque aunque hagamos todo lo posible por entender, yo he puesto la apariencia de cuando vas a velar un cuerpo. Mientras estás tú ahí viendo el cuerpo, viendo el dolor de los familiares, tú dices, estoy acompañándote en tu dolor, y es verdad, porque estás ahí porque de verdad estimas a aquella persona y porque estás sintiendo su pena. Pero te vas a tu casa y en cuanto llegas a hacer tus quehaceres o lo que tú tienes que hacer, la situación te cambia. Sin embargo, en esta situación nuestra, estemos haciendo lo que estemos haciendo, andemos donde andemos, siempre están presentes nuestros seres queridos. Y les digo yo, no nada más tomamos en cuenta a nuestros familiares, ¿no? Sino a los familiares, sino a los familiares de todas las personas que estamos viviendo esta situación. Y bueno, Juan Carlos es hermano, es hijo de doña Mari, y Juan Carlos, tú estás presidiendo esta asociación. Así es. Es como me preguntabas hace un momento, ¿no? ¿Qué es Familiares en Búsqueda? Yo creo que es una organización que nace para regalarle experiencia, es lo único que podemos regalar, el corazón y la experiencia que hemos adquirido con estos años de dolor, para evitar que las familias que están pasando por esta desgracia pasen este camino de espinas. No somos la solución, somos claros, nos hemos ido, no somos Estado, no podemos resolver, ni el Estado mismo en sí puede hacerlo, no tiene capacidad, pero estamos para todas aquellas familias que quieran estar con nosotros, apoyándolas con la orientación, acompañamiento, apapacho y un espacio donde puedan estar. La finalidad es crear mecanismos sociales que nos lleven al paradero de nuestros familiares, y esperamos profesionalizarnos en ello, que sean las mismas familias las que le pongan a muestra al gobierno, ¿no? dónde y cómo buscar a sus familiares. Esperemos tener éxito. Como tal, el constituirse para mí es un gran paso. Sí, por supuesto. El siguiente estamos luchando por tener radiografías nacionales para poder evidenciar lo que el gobierno no ha querido mostrar, y con esperanza de esa información sacarla del país en algún momento, porque aquí no se va a poder manejar. Pero hace un momento preguntaba, Diana, que qué necesitarían las personas, o con qué deberían de ser esa simpatía de las personas. Yo creo que muchos de nosotros no sabemos si vamos a encontrar, y mucha gente cree que al sumarse a un dolor de esa naturaleza lo hace por nosotros, y si parte de ahí, yo creo que es un grave error. El punto aquí es que cada quien debe de luchar porque no le pase eso a quien todavía está con su ser en casa. Nosotros ya nos pasó, nosotros estamos muertos en vida, y si muchos de nosotros estamos luchando, precisamente es por ellos, por los que todavía lo tienen. O sea, nosotros estamos luchando por los millones, no pedimos que los millones luchen por los miles. A nosotros ya nos pasó, ya fuimos tocados por esta desgracia, ¿sí? Y lo único que necesitamos, que queremos lograr, es precisamente que no les vaya a pasar a ellos. Y yo creo que si ellos ven esta situación inversa, es muy difícil. Y sobre todo, el caer en el fuego del gobierno, donde trata de criminalizar a todas las personas que han pasado por esto,
en algo andaban, algo pasó. Yo creo que es una manera muy clara el gobierno de cerrar un expediente, caso Ayotzinapa. Ahorita no tiene pruebas científicas para demostrar lo que pasó con los muchachos, pero es más fácil cerrar un expediente. Eso es en un caso que les ha costado tanta fuerza política, pero en un caso normal, común, lo más fácil para ellos, para darle un carpetazo, es vincularlos con el crimen organizado y se acabó el problema. ¿Quién va a buscar un delincuente? A la sociedad no le interesa un delincuente, cuando ellos mismos lo están criminalizando, ¿no? Y cuando, perdón que te interrumpa, Juan Carlos, pero aún tratándose de delincuentes, se tiene que buscar. Exactamente. Porque aún cuando se trata de delincuentes, esas personas también son personas y tienen derechos humanos y tienen que ser localizados. Exactamente, pero ese es en el proceso de búsqueda de justicia. Lamentablemente, en México somos campeones en indiferencia. Y si aparte de la indiferencia la alimentas con esa incertidumbre de si son o no son, qué pasará, se lo merecían o no se lo merecían. La gente de México está muy educada por la televisión, que es el mismo priato son de la misma generación, Televisa y el PRI, ¿no? Y estudiaron en la misma escuela, según más no recuerdo, ¿no? Y ese es el sistema de educación que tenemos en México, ¿no? Le echamos la culpa a la sociedad. ¿Puedes tú culpar a una persona que no tiene para alimentar a sus hijos y le puede decir que porque no los está educando de manera adecuada? No. O sea, podemos ver eso. Sí hay responsabilidad en la sociedad y el tejido social está rompido, está podriéndose, pero es la consecuencia de. No es que la misma sociedad venga en ese proceso. Sí, no es porque la sociedad así lo quiera, sino es como consecuencia de una violencia estructural que aquí hemos hablado infinidad de veces sobre eso. Juan Carlos, doña Mari, Alejandro, lamentablemente estamos ya prácticamente robándole un poco de tiempo al tiempo, pero no quiero que el programa se termine sin hacer mención de lo siguiente. Si ustedes tienen ropa en buen estado, si ustedes tienen despensas con las que quieran apoyar, si ustedes tienen cierta cantidad de dinero de la que dispongan y quieran apoyar a la asociación, esto se canaliza para las personas que vienen aquí a la Ciudad de México a empezar este recorrido de la búsqueda de procuración de justicia para localizar a sus familiares desaparecidos y desaparecidas. Entonces pueden mandar un correo a enlaces.nacionales@gmail.com. También, si quieren, además de eso, o en lugar de eso, tener el libro, lo estamos viendo ahorita aquí, Campos de Amapola. Antes de esto, es un libro de Lolita Bosch. Pueden, a través de un donativo, es una aportación voluntaria, lo que ustedes pueden hacer. Se ponen de acuerdo, contactan a Juan Carlos Trujillo, le dicen a qué número de cuenta se te puede depositar, etcétera, no sé, ahí se ponen de acuerdo con él y les hace llegar este texto. Y la otra cuestión que también quería mencionar, no esperemos a que en nuestro patio o en nuestra casa o en la de enfrente o en la de nuestra familia suceda una desgracia. De verdad, no se trata de eso. Creo que en la medida en la que nos hermanemos con las vivencias de las personas, nuestras amigas, nuestros amigos, pero también de aquellas personas que no conocemos, en la medida en la que nos hermanemos con esas situaciones, en esa misma medida como sociedad vamos a ir saliendo adelante. Doña Mari, la verdad me da gusto verla otra vez, me da gusto que esté usted aquí. Le repito, este espacio es suyo. Gracias. Y estoy segura que esta será no la última vez que nos veamos en este trabajo, sino la segunda de muchas. Y pues no me queda más que decir muchas gracias. Diana, ¿quieres hacer algún comentario de 15 segundos? No, yo creo que nada más quiero retomar lo que estabas diciendo. Me parece
en la medida en la que podamos no nada más ser empáticos, sino en realidad involucrarnos en lo que está sucediendo en nuestro país, que ese, como yo decía hace rato, ese apostarle al olvido y apostarle a la apatía, poder vencerla, no podemos olvidar esto, no se tendría que repetir, desafortunadamente lo vemos casi diario, y si no lo vemos es nada más en verdad porque no nos enteramos porque está pasando, ¿no? En lugares muy cercanos a nosotros, algunos de ustedes que pueden vivir en estados, porque también en el Distrito Federal sucede, y justo esto, ¿no? Tendríamos ahorita que pensar en comunidad y pensar en apoyarnos unos a los otros, en pensar en que si no sé, o sea, si quizá no pueden ir, si hay una marcha y ustedes no pueden ir, bueno, pueden apoyar difundiendo las noticias que están saliendo, difundiendo a las personas que se están buscando. En el caso del libro de Lolita Bosch, también pensando esto, está el otro libro, ¿cómo se llama? El que dice 45 voces. 45 voces, que también lo pueden encontrar en muchas librerías, para también informarnos, ¿no? Me parece justo en contra de esto, de se te va a olvidar porque viene el supertazón o el final de la novela. Podríamos estar, me parece, digo, con todo respeto, pueden ver el final de la novela y el supertazón, pero no, bueno, pero hay otros temas que no tendríamos que dejar de lado. Repito, muchas gracias, Juan Carlos, doña Mari, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. Me gustaría hacer una segunda parte de en este espacio, desde luego. Bueno, sería básicamente una tercera parte, pero sí me gustaría continuar con estas reflexiones. Les invitamos cordialmente a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen en las redes sociales. Por favor, no quitemos el dedo del renglón. Cada persona desaparecida que hay en México es un hermano de sangre. Somos mexicanos, somos mexicanas, y si no luchamos nosotros y nosotras por nuestro país, créanme, nadie más lo va a hacer. A continuación sigue el programa del licenciado Jorge Aviño Ambriz. Diana Correa, muchas gracias. Karina Armas, muchas gracias. Doña Mari, muchas gracias. Alejandro, gracias. Rodrigo Aguilar, gracias. Juan Carlos Trujillo, muchas gracias. Yo soy Leticia del Rocío y les esperamos aquí el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Buenas noches. Muy buenas noches.